I give the floor to the representative of Plurinational State of Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación desea saludar su presencia, señor ministro, entre nosotros y saludar también el liderazgo de la República de Polonia al haber convocado y organizado esta reunión sobre un tema de vital importancia. De la misma manera, Bolivia agradece al secretario general Antonio Guterres por su informe, asimismo al director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, señor Yves Dacor, y a la señora Hannah Edward, secretaria general de la Asociación Iraquí Amal, por sus informes y por su presencia. Señor presidente, los conflictos armados afectan de manera gravemente a la población civil que se encuentra a la merced del uso indiscriminado de armamento de todo tipo, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas densamente pobladas, y en muchas circunstancias son considerados como objetivos militares. De acuerdo con el informe del secretario general sobre la protección de civiles en conflictos armados, más de 50 millones de personas en zonas urbanas se ven afectadas en la actualidad por los conflictos armados. El uso de explosivos fue el causante de la muerte de más de 42.000 personas en 2017, de las cuales 31.904 eran civiles. Además de personas heridas y fallecidas, otras consecuencias que tienen los conflictos armados sobre la población civil son el desplazamiento forzado y la violencia sexual. Respecto al primer punto, como bien lo describe el informe del secretario general, esta fue una característica del conflicto durante el año 2017. Cabe destacar que solamente en el 2016 ya se llegó a la alarmante cifra de 65 millones de desplazados forzados. Respecto a la violencia sexual, lamentamos y condenamos que durante el año 2017 se haya verificado un incremento en el número de estos casos. En todos estos escenarios, la población más vulnerable son los niños y niñas, a quienes los conflictos armados y sus consecuencias como ser la violencia sexual, secuestros, reclutamiento y desplazamiento forzado afectan de sobremanera. En consecuencia, Bolivia condena enérgicamente todo acto de violencia, ataque y amenazas a la población civil, a hospitales, escuelas e instalaciones de salud, infraestructura para aprovisionamiento de agua y energía, ataques en contra del personal humanitario, incluidos médicos que arriesgan su vida por asistir a la población civil inmersa en medio de conflictos armados. Señor presidente, como ya lo mencionamos, los conflictos armados afectan de manera desproporcionada a la población civil. En el caso de Yemen, de acuerdo a OCHA, más de 22 millones de personas de los 27 millones de habitantes requerirán de algún tipo de asistencia humanitaria el año 2018. 1 millón más que el año anterior, de los cuales 7,5 millones requieren ayuda nutricional, incluyendo 1,8 millones de niños y niñas. En el caso de Palestina, de acuerdo a OCHA, durante la gestión de 2017 se reportaron 73 muertes y 8.154 heridos, tanto en la Franja de Gaza como en la Ribera Occidental. No obstante, en las últimas 7 semanas y desde que se inició la Gran Marcha del Retorno, se reportaron más de 100 muertes, entre ellas 13 niños, de los cuales más de la mitad resultaron muertos solo el 14 de mayo. En lo que respecta a Libia, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Migración, en la gestión 2017, al menos 2.824 ciudadanos libios murieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo en su intento de huir al conflicto en ese país. Señor presidente, esos son solamente algunos datos que reflejan el impacto negativo que tienen los conflictos armados en la población civil. En tal sentido, y para enfrentar este lamentable escenario, se cuentan con iniciativas concretas como la Resolución 2286, que busca proteger a la población civil en conflictos armados, al personal humanitario y garantizar su despliegue en total seguridad, así como garantizar la protección de la infraestructura civil, entre otras cosas. Asimismo, se cuenta con la Agenda de la Humanidad propuesta por las Naciones Unidas, que abarca 5 puntos en los que la comunidad internacional debe trabajar para aliviar el sufrimiento humanitario y reducir el riesgo y la vulnerabilidad de la población civil. Cabe destacar que la agenda abarca la prevención de los conflictos, el respeto al derecho internacional humanitario y el trabajo con la población más vulnerable. Por otra parte, contamos con la iniciativa denominada
Asistencia de Salud en Peligro, lanzada en 2011 por el Comité Internacional de la Cruz Roja y cuya finalidad es encarar el problema de la violencia contra los pacientes, los trabajadores, instalaciones y vehículos sanitarios, fortalecer la seguridad del acceso a la asistencia de salud y prestación de atención médica en conflictos armados u otras situaciones de emergencia. Señor presidente, a pesar de estas iniciativas, consideramos que el impacto de los conflictos armados deviene de la falta de aplicación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Cabe recordar que el derecho internacional humanitario y sus principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia fueron creados precisamente en respuesta a la violencia en conflictos armados y deben cumplirse al margen de las disputas políticas o militares. Es importante mencionar que algunos de estos actos pueden ser considerados como crímenes de guerra o de lesa humanidad, por lo tanto son objeto de ser llevados ante la Corte Penal Internacional. Llamamos a todos los Estados a ratificar el Estatuto de Roma a fin de garantizar su universalidad y poner fin a la impunidad. En tal sentido, saludamos la decisión de la Autoridad Palestina de requerir a la Corte Penal Internacional la investigación de posibles crímenes de guerra cometidos por Israel, la potencia ocupante, en territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza. De la misma manera, alentamos a todos los Estados a ratificar los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 y de 2005, a fin de facilitar la asistencia humanitaria y su acceso irrestricto. Manifestamos que la perspectiva que se tiene sobre los conflictos armados debe estar direccionada en acciones de prevención, identificando los potenciales conflictos y amenazas a los civiles, toda vez que la forma más efectiva para proteger a los civiles es impedir el estallido, la escalada, la continuación y la reaparición de conflictos armados. En tal sentido, Bolivia aboga por el uso de los medios pacíficos de solución de controversias establecidos por la Carta de las Naciones Unidas, como la negociación, mediación, conciliación, prevención y el arreglo judicial para la resolución pacífica de controversias. Finalmente, señor presidente, teniendo entre nosotros al señor Dacog y a la señora Edward, Bolivia desea rendir un sentido homenaje a aquellos trabajadores humanitarios por su labor incansable para impedir o mitigar los ataques cometidos contra la población civil en conflictos armados, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida y en otras entregando el último sacrificio. Muchas gracias. I thank the representative of Plurinational State of Bolivia for his statement.